Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast. Què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts. Com estàs, Lluís? Què tal, A un Manel? nou Col·lectius en xarxa, el programa on donem veu, espai i també altaveu a lluites, les memòries i les creacions de dissidències sexuals i de gènere. I avui, Lluís, ens endinsem en un viatge, que viatjar sempre està molt bé, apassionant per la cultura queer del segle XX, una època marcada per la repressió, però també per l'explosió creativa d'uns quants rebels que van fer del desig una eina de resistència també, no?, d'expressió i sobretot també de reivindicació. Parlarem d'art, de literatura, de cinema, de música, d'activisme a través de les figures que van obrir camí i que van sembrar també les llavors del que és avui el moviment LGTBI. I a més, Lluís, jo tinc la curiositat, li preguntarem al nostre convidat, perquè ara ha fet un llibre que està a punt de sortir al mercat, i jo vull saber, a dia d'avui, a l'actualitat, quins creu que són els personatges, no? Exacte, o més aviat, quins creu que són els personatges actuals que d'aquí uns anys, o al segle que ve, se'n parlarà i els tindrà la gent com a referents o voldrà saber d'ells. Saps? Perquè crec que una part de la que fan de la divulgació crec que també va en fixar-se en perfils actuals i què és el que ens aporten, saps? Però no és el fanatisme, perquè, saps? Jo crec que sent fan és molt complicat a vegades veure què és el que aporta aquell personatge. I si aconsegueixen amb aquesta lupa mirar una mica des de més amunt i saber quins personatges ens deixaran coses per al següent segle. És curiós això també. Ara li preguntarem al nostre convidat, doncs si et sembla, anem amb la frase. Vinga, va. Avui al Col·lectius en xarxa, creadors del segle XX. Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. I avui ens acompanya el Carlos Barea. Ell és escriptor, periodista i activista cultural especialitzat en temes LGTBI i, de fet, avui ens ve a presentar el seu darrer llibre. És el darrer, però d'aquí poc en tindrà un altre, perquè la cosa avança moltíssim i va molt bé. Ens ve a presentar Rebeldes del Deseo, un recorregut per les figures LGTBI, com dèiem, més influents del segle XX, i no només pel seu talent artístic, sinó també per la seva valentia a l'hora de viure obertament les seves dissidències en contextos on fer-ho era tot un acte de rebeldia. El saludem. Carlos Barea, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Hoy nos vienes a presentar Rebeldes del Deseo y te voy a hacer casi una pregunta empezando por el final, que es un poco la reflexión que le hacía ahora a Luis. Si nos transportásemos al siglo que viene, que ya es ir un poco lejos, porque no hace tanto que hemos empezado un siglo, ¿no? Pero si ahora mismo estuviésemos un poco más para el otro lado, ¿qué personajes de la actualidad crees que el Carlos Barea del momento se fijaría en ellos por lo que han hecho en el siglo en el que estamos ahora? Wow, es que es muy difícil esta pregunta. Te estaba escuchando entre bambalinas y digo, por favor, que se me olvide hacérmela, porque es muy difícil. Pero bueno, es que creo que lo bueno que tiene es que vivimos ahora mismo en una época en la que hay una explosión de creación LGTB, entonces es muy difícil que haya el Carlos Barea del siglo XXII se volvería loco, ¿no? Porque por suerte tenemos, gracias a redes sociales, gracias a la creación colectiva, gracias a muchísimas cosas, hay muchos creadores y muchísimas expresiones que escapan de la normatividad, ¿no? Dicho esto, por decir algunos nombres, y es que podríamos estar aquí, toda la entrevista podría ser hablando de nombres, lo primero que me ha venido a la cabeza es una Samantha Hudson, sobre todo porque combina muy bien esa disidencia más disruptiva dentro de las siglas, o la que podríamos considerar, digamos, queer, con todo lo que ello conlleva, con su activismo político, con todo lo que representa, y luego también tiene una parte muy, muy intelectual que creo que sabe combinar muy bien, pero luego tenemos creadores maravillosos como puede ser Alberto Conejero, y no lo digo porque haya hecho el prólogo de mi libro, que precisamente es al revés, hace el prólogo y lo he perseguido porque es amigo, pero sobre todo porque creo que es una de las grandes voces que tenemos ahora mismo dentro de la creación disidente. Josep María Miró, que es otro creador maravilloso que ha hecho unos espectáculos, de hecho además que es catalán y que escribe en catalán. Bueno, la lista podría ser infinita. Un Félix Sabroso, que han hecho un cine sobre todo de los 90 del siglo pasado, que fue,
digamos, la piedra angular de todo el cine que Mm. vino después, LGTB. Bueno, Ujú. ¿qué te voy a decir? Un montón de nombres. Oye, Carlos, ¿de dónde nace la idea de Rebeldes del Deseo? Y un poco, ¿qué te lleva también pues, a hacer este libro en el cual también recoges pues, justamente nombres que nos ayudan a explicar un poco quién somos, porque a través también de su activismo, de su persona, pues ayudaron también a escribir la historia. ¿De dónde nace la idea? Total, pues mira, la idea nace un poco del trabajo que yo suelo hacer o que he venido haciendo en redes sociales. Yo vi que tenía muy buena respuesta cuando de pronto rescataba nombres, ya no solo nombres conocidos, como puede ser Federico García Lorca o Luis Cernuda, sino figuras más desconocidas como eran, por ejemplo, Victorina Durán, que Mm. tenían historias apasionantes y que la gente no conocía y que aún así tenía muy buena respuesta. Y un día con un amigo editor me dijo, oye, ¿no has pensado escribir esto en un libro, volcar estas, digamos, anécdotas o estas inquietudes o estas historias que han pasado un poco más de puntillas? Y así vino, un poco empecé a escribirlo. Todo fue además con una vocación más, digamos, independiente para Mm. verlo en una editorial pequeñita y al final mi sorpresa fue que ha acabado en Plaza Janés, que es una editorial bastante grande y bastante comercial, pero vamos, la idea era un poco aglutinar todas esas cosas que al final se acaban perdiendo en el mundo digital y que Mm. estuvieran en algún sitio de consulta. Ujú. Y explicarnos un poco si fue muy difícil hacer el triaje o la selección, quiero decir, o tenías algún tipo de criterio, porque hablamos de cine, hablamos de arte, hablamos de muchas cosas, ¿no? Sí, pues mira, la selección original creo que eran unos 60, 70 nombres. Aquí han acabado 20, ¿vale? Entonces, cuando Mm. yo estuve hablando con la editorial, me dijeron, porque mi idea original era que fueran pildoritas, ¿no? Que fueran a lo mejor cosas de una página, dos y muchos nombres, porque Ajá. hubiera una especie de glosario, ¿no? Mm. Y la editorial me dijo, oye, hemos pensado que es mucho mejor o que puede funcionar mucho mejor menos nombres y Amplio. digamos, más extenso y Sí, profundizar un poco más en esta vida. Entonces, claro, tuvieron que quedar, pues te digo, si fueron 60, 60 y algo, pues se tuvieron que quedar 40 fuera. claro. ¿Cuál fue el criterio? Pues como digo, además lo cuento en la introducción, no hay un método exhaustivo. Yo creo que fueron las historias que yo creo que eran más impactantes y que además Ujú. combinara un poco nombres muy conocidos, como puede ser, yo que sé, el de Maritrini, la cantante, con nombres menos conocidos, como puede ser Tortala Valencia. Que hubiera un equilibrio y sobre todo el principal criterio era que la gente se quedara un poco con la boca abierta de las historias tan fuertes que han podido vivir ciertos personajes en torno a su orientación sexual. Ujú. Carlos, de hecho hay algunos nombres que nos decías pues que quizás son un poco más populares, aunque luego cuando vas a leerlos conoces cosas también de sus vidas pues que no sabes y que a la vez te ayudan también a descubrir el por qué, ¿no? Por qué era así ese personaje, esa persona, pero en la parte más de investigación, de descubrir personajes que quizás no tenías tanto por mano y que has tenido que tirar un poco más del hilo, dinos alguno que te sorprendiese un poco su historia y que cuando cerrabas el ordenador, cuando dejabas de escribir, seguías pensando y decías, ostras, qué persona más interesante. Guau, pues mira, yo creo que es que eso me pasa un poco con todos porque también uno de los criterios es que a mí también me enganchara la historia de su Mm. vida, porque Claro. al final tiene que enganchar al lector, porque yo no quería hacer un libro aburrido en el sentido que fuera muy académico, que profundizara. Yo quería que se entretuviera, que la gente se quedara un poco con la boca abierta Ajá. y se quedara un poco pensando y que luego acudieran, si eran escritores, a leer sus obras, si eran pintores, a ver sus cuadros, un poco que fuera La el puerta de primer entrada, anzuelo, ¿no? ¿no? Claro. ¿El qué? La puerta de entrada a ese Justo. conocimiento. Ujú. Efectivamente, de hecho, por eso la idea original eran pildoritas. Yo daba 4 pinceladas como muy heavies, en plan de, oye, y ahora si queréis saber más, investigad vosotros, Claro. ¿no? Y un poco ponía contra las cuerdas al lector. Ujú. De todos estos, pues por ejemplo, una historia que ya conocía, pero que siempre me ha flipado bastante, es la historia de Tortola Valencia, que fue una bailarina del primer tercio del siglo XX, que fue famosísima, y que cuando conoció a su pareja, al final, en los últimos años de su vida, acabó adoptándola como hija para que pudiera heredar y para que pudiera digamos, disfrutar cuando ella no estuviera porque Tortora era mucho mayor. Y al final están enterradas en un cementerio de Cataluña como madre e hija, cuando durante toda su vida fueron pareja. O la historia de Pepito Zamora. Pepito Zamora fue un figurinista, pintor, incluso llegó a ser guionista de una película protagonizada por Sara Montiel, que tiene una vida fascinante, que fue todo éxito en París, luego estuvo viviendo en Grecia, se echó un novio que le llamaban Pepe el Griego, con el que estuvo toda su vida, con el que tuvieron una relación abierta, con el que, bueno, que tú lees y es como fascinante, ¿no? La historia y al final
Lo que pasó además con este personaje, como suele pasar tristemente con muchos de ellos, es que acabó sus últimos días en Sitges viviendo, y al final cuando murió ni siquiera tenía dinero para poder ser enterrado, y tuvo que hacerse cargo el Ayuntamiento de Sitges para poder darle una sepultura. Y como curiosidad o como dato romántico, su pareja, Pepe el Romano, dicen que a los 10 días o a los pocos días murió de pena, o sea que murió muy, muy seguidito. Mira, en las dos historias que nos explicabas, que nos dabas esta pincelada, el deseo, el deseo también de encontrar esa fórmula que permitiera esas relaciones disidentes, parecen ser como el motor que genera después el arte, ¿no? ¿Nos podrías decir si tú crees que aún el deseo puede ser ese motor o puede ser esa herramienta política hoy en día? Totalmente, o sea, mientras exista opresión, el deseo va a ser una herramienta. Parece un poco tonto, ¿no? O de pronto te paras a pensarlo y dices, jope, es que todavía en ciertos sectores o en el mundo en general fuera de nuestros círculos, porque es verdad que vivimos a veces en una pequeña burbuja, yo hablo por mí, yo a veces pienso que Sí, hay sí. prácticas que no se dan, chistes que no se hacen, y a poco que salgo un poco de mi círculo, de mi zona de confort, veo que el mundo sigue funcionando exactamente igual de mal, ¿no? Ujú. Entonces, mientras exista gente que siga viendo o que siga considerando nuestra vida íntima, el hecho de acostarte con una persona, ya no estoy hablando de mantener una relación Mm, sentimental, que también, perdón, sino que también el simple hecho de mantener una relación sexual es un acto profundamente revolucionario, meterte con alguien en la cama. Entonces, mientras exista esa rebeldía, la simple rebeldía de querer acostarte y querer hacer el amor con quien tú quieras, y que eso a alguna gente le escandalice y le parezca algo perturbador, va a ser un motor, y un motor para la creación, porque no hay nada más fuerte para la creación artística que el propio deseo. El deseo en sus dos vertientes, porque este título tiene un doble sentido, ¿no? El deseo de ser y el deseo de desear de forma claro. sexual o de forma romántica. Ujú. Carlos, muchos de los personajes que retratas en el libro también vivieron pues vidas marginales o clandestinas. Ahora hablabas justamente de historias que llegaba el momento de la muerte y no tenían, ¿no?, cómo pagar pues justamente este momento final de sus vidas. ¿Cómo crees que influía también la situación personal, económica, social de estos personajes en la obra que luego dejaron y que en muchos casos tenía mucho valor, ¿no? Y tiene mucho valor en el día de hoy porque también ayuda a escribir, como decía antes, la historia, ¿no?, que nos han dejado. ¿Cómo crees que influía también el nivel social, económico, personal de todas estas personas? Claro, aquí también hay una cuestión que hay que tener en cuenta también. Estamos hablando de creadores del siglo XX, Mm, en los que, sobre todo en esa época, quien podía crear era quien tenía cierta Claro. ya. posibilidad económica. Es decir, también es hablar muchas veces de cómo atraviesa la clase y la creación. Estamos hablando, por ejemplo, de un Jaime Gil de Viedma, que venía de una familia aristocrática Mm, con mucho dinero. Podemos hablar incluso de Pepito Zamora, por ejemplo, que habíamos estado hablando, de Maritrini, que incluso es un poco más tardía, pero también nos vale. Quiero decir, si de pronto se echa un vistazo a la mayoría de personas, luego ahí estoy mirando aquí la chuleta un poquito Sí. del índice, por ejemplo, tenemos luego justo lo contrario, un Jean Genet que venía del lumpen, ¿no? Yo creo que al final aquí donde se cruza todo no tiene tanto que ver la clase, porque como digo, puede ser gente que venga de mucha, de una clase alta, de unas posibilidades que se puede permitir el escribir, pero luego hay otra gente que no encuentra otro lugar, o mejor dicho, que encuentra la salida para sus opresiones, para su marginación, para la situación precaria que podía vivir, lo podía encontrar a través de la escritura o de la creación en todas sus vertientes. Ujú. A ver cómo te formulo esta pregunta, pero es que me da la sensación, ahora cuando hablabas de ese, ¿no? De cómo la clase atravesaba y cómo evidentemente se podían poner a crear las personas que tenían resuelta, Posibles. posibles, claro, y no otras preocupaciones como la subsistencia, me da la sensación de que ahora, en este momento, la gente que está creando se está olvidando un poquito o está sintiéndose como, no sé, como avergonzada de reconocer ese punto, según qué momento. Me, em,
yo siempre hablo de la misma gente, pero por ejemplo, hablo de Badial, por ejemplo. Estamos hablando de otro tipo de creaciones, ¿no? Pero me Ujú. da la sensación de que mm, creo que les parece que van a llegar más al público mm, alejándose de esa situación de privilegio. No sé si es una cosa Mm. mía o Sí, vosotros sí, pensáis sí. distinto, ¿eh? Sí, yo creo que sí, pero porque yo creo que además actualmente se ha instaurado un poco ese discurso de si quieres puedes, Ya. ¿no? Ya, El lo hacemos y ya vemos, que por ejemplo lo decían al principio sí, los unos Javis. creadores muy famosos, Mm. ¿no? Quiero decir, al final, para mí y bajo mi punto de vista, este discurso vende muy bien de cara al público, es decir, o se han hecho ellos mismos, han Ya. pasado de la barra de un bar a poner, a triunfar, ¿no? Mm. Y a estrenar series en Netflix. Entonces, ese discurso que luego viene muy relacionado, yo trabajo en una gran editorial y cuando veo, por ejemplo, los títulos más vendidos son libros de autoayuda, el poder de la mente, el poder de si quiero. Sí. Estamos atrapados en una sociedad en la que a veces y en algunos sectores somos, voy a meter el plural, tan profundamente infelices que necesitamos tener historias de éxito. Mm. Casos de éxito que digan, esta persona lo ha conseguido y a veces, en cierto sentido, vivir a través de eso. Y yo creo que hay artistas que sí dicen, no, ojo, yo voy de malota, porque yo no tengo nada en contra de Batial, pero es como, voy de malota y tal, pero en realidad yo es que no necesito trabajar si no quiero. Ahí se cae un poco ese discurso, Ya. ¿no? Porque al final te estás Ujú. dirigiendo a una clase de público que ve en ti una persona hecha a sí misma, ¿no? Y eso Claro. no quita, y además yo siempre lo digo, o sea, no hay tampoco que avergonzarse de tener posibilidades, porque hay mucha gente que luego tiene dinero y no hace nada con su vida, Claro, o Claro, no claro. tiene claro, talento. claro. Por eso. Sí, 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 O totalmente. sea, que quiero decir que hay muchos elementos más allá que el tener dinero. El tener dinero no te garantiza un éxito No. absoluto. Sí te pone las cosas más fáciles, Ajá. sí te permite a veces dar saltos sabiendo que tienes una red, pero no te Exacto. garantiza que, Poderte que equivocar seas. más veces, Ujú. pero claro, no una aceptación del público, ¿no? O Total. que tengas, sí, 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 éxito, sí. sí, sí. Aprovechando, Carlos, que tienes la chuleta, un poco el índice del libro, de lo que vamos a poder leer, ¿hay alguna figura que te parezca especialmente relevante para el público joven de actual? ¿Algún nombre de todos los que has trabajado que digas, ostras, pues esta persona, ahora ponía Luis el ejemplo de Backyard, fuera de todo el contexto, pero alguna persona que digas, ostras, esta persona hoy en día podría ser referente para todas estas nuevas generaciones que suben? Buah, pues mira, yo creo que un poco como para nuevas generaciones o... Bueno, me ha pasado, por ejemplo, y esto hay uno de los personajes que tengo en el libro que se repite porque es Mm, Eloy de la Iglesia, que hablo en el capítulo de Mm. cine, que yo ya coordiné un libro sobre Eloy de la Iglesia. sí. Entonces tengo la experiencia en las nuevas generaciones que cuando van a ver películas de Eloy de la Iglesia, flipan de que se pudieran hacer películas en los años 70 y 80 con esa temática. O, por ejemplo, también tenemos el caso de un Miguel de Molina que salía en los años 30 vestido con unas camisas, con unas chorreras, Mm, unas cuestiones que dices, joder, o sea, estamos hablando ahora mismo de salir, o sea, de una estética queer en el sentido de eh, romper los estereotipos de género, vestir, maquillarse y tal, y de pronto tú ves un Antonio Amaya que salía maquilladísimo, nos damos cuenta que existe mucho esa ruptura con los roles de género, ya existía desde hace muchísimo tiempo antes y que las nuevas generaciones afortunadamente están recogiendo, están volviendo a potenciar, pero ya teníamos unos papis que Ya. hacían eso y que gracias a ellos estamos aquí. ujú. Pues hablamos de creadores del siglo XX, pero mm, ¿cómo podríamos decir, a lo mejor me lo tienes que decir con algún ejemplo, pero cómo podríamos decir que estos creadores y creadoras han configurado un poco la sociedad que somos ahora? O a lo mejor el colectivo LGTBI que somos ahora. A ver, pues es que ya no solo los creadores en sí mismos, yo creo que al final cualquier paso que se haya dado a favor de la visibilidad ha conseguido que se construya, digamos, un colectivo más fuerte, ¿no? O sea, al Ujú. final, cuando vives o vienes o perteneces a un colectivo que sufre opresión, al final lo importante es hacer genealogía, ¿no? Porque de pronto te acabas dando cuenta que no estás sola, ¿no? O sea, que no hemos inventado nada, sino que había muchísima gente que estaba detrás, que ha venido, que ha puesto sus cuerpos, que han Mm. acabado presos, que han escrito letras de canciones que tenían que disimular porque no podían hacerlo de una forma evidente. Entonces, es que si no hay una persona que de pronto escuche las canciones de Miguel, perdón,
Ay, se me ha ido el nombre del compositor este que le escribía canciones a Concha Piquer. Pero bueno, si no podía leer los poemas de Gil de Viedma o si no leía la literatura de Jean Genet, no se ha podido formar, ¿no? Porque a través de la cultura, a través de la lectura, a través de la pintura, a través del cine, es como se forman las identidades. Entonces, no hay nada más importante que una identidad fuerte para poder luchar contra la normatividad, y eso se ha construido a través de la cultura. Rafael de León, que no me salía. Rafael de León, efectivamente. Pobrecito mío, que lo adoro y lo amo, y de pronto se me ha ido el nombre de Rafael de León. Otro, por cierto, que era marqués, o sea, que venía, Claro. que lo pasó muy mal, estuvo en la cárcel y todo, pero también venía un poquito con posibilidades desde Sevilla. Carlos, en todo esto, tú trabajas en una editorial muy importante, de las grandes, has coordinado muchísimos libros, estás siempre constantemente creando, preparando libros, preparando ideas. Cuéntanos un poco tu visión de si aún las editoriales que apuestan pues un poco por temas un poco más disidentes del colectivo LGTBI, si deciden hacer cosas quizás un poco más mainstream, pero que pueden llegar a un público, si aún son la excepción o si cada vez las editoriales más grandes también se van abriendo un poco más pues a dar cabida también a productos como, por ejemplo, como podía ser Rebeldes del Deseo, o aún cuestan depende de qué sectores. Pues fíjate, sobre todo en el mundo del mundo editorial, que es un poco el que yo conozco más, yo creo que se va abriendo cada vez más a la diversidad. Además, esto no quiero que se tome como una crítica, pero sí como una observación. Y es que es verdad que al final hay que tener muy presente que quien siempre ha apostado por la literatura LGTB han sido las editoriales pequeñas. Yo vengo de publicar en editoriales pequeñas, a mí quien me dio la primera oportunidad fueron editoriales pequeñas, y luego cuando un poco han sentado esas primeras piedras, ¿no? Que incluso podríamos compararlo con la genealogía de nuestros antepasados, ¿no? Que ya es cuando ha habido una base fuerte, se han creado nuevas voces que tienen mucho talento, que digamos que hay una explosión de gente y de artistas muy interesantes, vinieron las editoriales grandes y es cuando empezaron a dar oportunidades, empezaron a dar visibilidad, pero siempre, y yo siempre le voy a dar, por mucho trabajo en una editorial grande y me siento muy orgulloso y muy contento, y que creo que hacen también una labor muy importante de dar voz y de ampliar digamos, las voces de las voces disidentes, valga la redundancia. Siempre hay que darle su lugar a las editoriales pequeñas, que fueron las que pusieron las primeras piedras y la que arriesgaron. Y dicho esto, yo creo que vamos por muy buen camino. Creo que también, en cierta forma, las editoriales grandes están transformando la forma de ver la literatura LGTB. Creo que falta mucho, pero están como un poco empezando a difuminar esas diferencias, están empezando un poco pues a vender novelas, a vender ensayos o a vender historias hacia un público más generalista y un poco menos, digamos, nicho. Sí, nicho, sí, totalmente, sí. Por decirlo de alguna forma, yo que sé, por ejemplo, un libro me viene a la cabeza, El Maricas Malas, es un ensayo que ha funcionado muchísimo, que se ha movido muy, muy bien y que la publica una editorial relativamente grande, ¿no? Mi Rebeldes del Deseo, como decía al principio, en ningún momento se me hubiera a mí pasado por la cabeza. Yo estaba trabajando para publicar en una editorial pequeña y de pronto dijeron lo queremos y hemos estado trabajando. Esto, además, como vienen siendo las editoriales grandes, llevamos casi 2 años trabajando desde que firmé el contrato, ¿no? Y he tenido todo un equipo a mi servicio de portada, de cubierta, de texto, de corrección y tal, al servicio de este trabajo, cuando muy posiblemente, de hecho, el libro mi ensayo empieza con este libro no hubiera sido posible hace 20 años, ¿no? Claro. Y yo creo que hace 20 años no hubiera sido posible publicar este libro en una editorial grande, a no ser que fueras Tenen Simons o un hombre muy grande, un Jaime Gil de Viedma. A todo esto, te quería preguntar 2 cosas aún antes de que se nos acabe el tiempo. Carlos, ahora hablamos de editoriales que se han abierto un poco más, que poco a poco pues van caminando hacia adelante, pero también quería comentar contigo el hecho televisivo de cine de barrio que se está abriendo a perfiles como el tuyo, por ejemplo, como Valeria Vegas. Quería que nos comentaras también un poco cómo es para ti el hecho de formar parte, para mí, diría yo, de la historia de la televisión, de un formato que mucha gente podría seguramente clasificar hace un tiempo atrás como un formato clásico y con unas líneas muy marcadas, ¿no? Una casa pues con unos cimientos muy estándar, que se ha empezado a abrir a un público, pues también al colectivo LGTBI, y un poco como ha hecho este vuelco hacia el siglo XXI. Bueno, a explicar, ¿no? La historia de verdad, exacto, yo creo. Y explicar la historia también, pues desde gente que sabe, desde gente que tiene seguramente muchos conocimientos, y cómo han conseguido también renovar el formato y acercarlo también a nuevos públicos. Pues mira, yo esto, si lo resumimos, básicamente esto es gracias a
Nacho Sosinaga, su directora, y a todo su equipo. Esto es una apuesta personalísima suya por renovar el formato. Y yo creo que además, si tenemos que hablar de vocación pública, porque no olvidemos que este programa está en una televisión pública, esto es vocación pública, es ver cómo es nuestro pasado, darle un espacio para analizarlo, para contextualizarlo, para saber, porque si estábamos hablando de que al final la genealogía es ir poniendo piedra sobre piedra, yo creo que para construir una sociedad mejor hay que saber perfectamente de dónde venimos y hay que hacer una observación de nuestro cine, porque no olvidemos que el cine de barrio era el cine que veían miles y millones de personas y que tú ahora lo pones, pues se habla mucho de cine de barrio, y cine de barrio es uno de los programas que más audiencia hacen en la cadena pública. Todo esto no hay que ocultarlo, hay que hablar, y si hay una escena de machismo, hay una escena homófoba, no la ocultemos, porque tenemos que mirar nuestro pasado cara a cara para poder tratarlo, para poder no juzgarlo, pero sí analizarlo, y eso nos ayude a ser una sociedad mejor. No podemos esconder lo que hemos sido, simplemente podemos mejorarlo, y esto es gracias al análisis y al contexto. Y dicho esto, me encanta, porque siempre nos rimos muchísimo, porque que somos las colaboradoras, las invertidas, porque estamos Valeria Vegas, Paco Tomás, Lidia García, Luz Sánchez Mellado, Benjamín Prado, que es nuestro señor heterosexual, pero también lo queremos muchísimo, y yo, o sea, es que somos las invertidas. Oye, Carlos, sé que aún no se puede hablar mucho de tu siguiente proyecto después del que vendrá, estos Rebeldes del Deseo, que es estas memorias de Bárbara Rey. Yo, Bárbara, mis memorias, que sé que has estado trabajando. Yo creo que ahora ya cine de barrio está arriba, pero claro, sería biógrafo de Bárbara Rey. Yo creo que esto ya te pone pues justamente en uno de estos pensadores del siglo actual. Cuéntanos un poco cómo ha sido esto, cómo está siendo esto. Yo creo que el trabajo ya está acabado. Sé que seguramente no nos puedes contar muchas cosas, porque la gracia que va a llegar cuando llegue a las librerías, pues es qué cuenta de nuevo Bárbara Rey, pero realmente como lectores nos va a sorprender, es decir, vamos a recibir información nueva que no hemos visto quizás en la serie, en las entrevistas, en polígrafos, en lo que se haya podido contar hasta ahora, es decir, llegan datos que nos ayudan quizás a entender un poco más la figura de Bárbara Rey. A ver, lo primero de todo, yo no soy el biógrafo, soy el editor, que es quizás la labor todavía más compleja, ¿no? Porque este libro es un libro que ha escrito Bárbara Rey en colaboración con otra persona que le ha ayudado, una persona de la editorial, un poco a ordenar las ideas y demás, y yo he sido como un poco el maestro de ceremonias de todo eso y el que ha ido un poco montándolo y dándole una coherencia, pero aquí el mérito es de Bárbara, porque es verdad que ha sido muchas horas de grabaciones, mucho trabajo con la persona que ha estado con ella, y yo he sido un poco el que ha ido eso, dando como una visión desde fuera para que todo tuviera una unidad. Dicho esto, no me dejan hablar mucho, ya estuve hablando el otro día con Bárbara, dije, Bárbara, no digas nada todavía, que queda todavía un mes, pero sí puedo decir que podemos encontrar, o vamos a encontrar, el lado mucho más humano de Bárbara. Se cuentan cosas nuevas, pero yo creo que si hay un valor en este libro es muchas veces llegar a entender las decisiones que ella tomó, ¿no? O sea, ella viene, como dicen, los polígrafos, los platós, ese ritmo acelerado de la televisión no da tiempo a que Bárbara se pueda sentar y decir, voy a contar mi verdad, voy a contar por qué he hecho las cosas, voy a admitir ciertos errores, pero voy a explicar o voy, digamos, a contextualizar esos errores. Ese es el valor del libro, una conversación pausada, una conversación en la que ella mira con perspectiva, porque no olvidemos que tiene 75 años, es decir, ha vivido ya toda una vida, ¿no? Y yo creo que eso le da un poco la sabiduría, la tranquilidad de decir, ya tengo mi vida, estoy aquí sentada y ahora os voy a contar por qué he hecho esto y por qué no, también con la distancia del tiempo. Pues estaremos súper pendientes, aún faltan unos días, lo que sí que ya podemos ir a buscar es Rebeldes del Deseo. Carlos Barea, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en el Col·lectiu d'en Xarxa. Qué bien. Que vaya muy bien, un besazo. Hasta luego. Chao. Chao. Doncs Lluís, marxem recomanant música. Vinga, recomanem Esa Diva. Esa Diva. Que també no queda lluny de la polèmica, t'haig de dir, no queda també, lluny de la polèmica. Més que per no sé Melody, sinó això, per Eurovisió. N'haurem de parlar. N'haurem de parlar. En parlarem. Què fem amb Eurovisió? Doncs veurem. És Ja. una bona pregunta. Mira, m'agrada com a capítol. Vinga. El proper, ens ho guardem. Gràcies, Lluís, gràcies Adéu. a vosaltres per acompanyar-nos. Adéu. Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.